Buenos días. Kualinalok, Washniu, Kiako. Espérame, cuida. Ay, ya lo tenía aquí. Cuida. Good morning. Guten Morgen. Ni hao. Bonjour. Qué bonitos son los idiomas. Increíbles. Me encanta. A mí me apasionan los idiomas. Me gusta aprenderlos. Cuando voy a algún lugar, trato de que se me queden algunas palabritas. Estos saludos que les dije, no me los aprendí ahorita. No crean que andaba ahí preguntando, ¿cómo se dice? No, cuando fui por allá con los tarahumaras, pregunté, ¿cómo se saluda? Cuando andaba allá con los huirras, pregunté, ¿cómo se dice hola? Cuando fui a Haití hace como 12 años, pregunté, ¿cómo se dice hola, verdad? Porque me encantan los idiomas y de verdad que es una cosa tremenda estar aquí reunido con personas que tienen su propia cultura, su propio idioma. Y yo les quiero demostrar el día de hoy que los idiomas son algo divino. No digo divino así como, así de, ay, divis, ay, qué divino, no. Divino, o sea, que viene de Dios. ¿Sí? Divino que viene de Dios. Vamos a orar antes de comenzar a compartir la palabra. Señor, gracias, Padre, porque tú has reunido de toda tribu, lengua, pueblo y nación, gente que te adora, que te alaba, que ha rendido sus vidas para tu gloria, que se ha dado cuenta que no hay nada mejor que tú en este mundo y en esta vida y en la venidera, que ha rendido sus corazones a ti y que quiere que más naciones, que más de sus pueblos, más personas de su pueblo te conozcan y te sigan y te guíen y puedan reconocer cuán bueno eres tú. Gracias, Padre. Bendice este tiempo de la palabra, donde vamos a compartir tu palabra. Háblanos al corazón, transfórmanos, Señor, y envíanos, terminando de predicar, terminando este servicio, envíanos a compartir tu amor y tu palabra a las naciones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hace muchísimos años hubo un diluvio que arrasó con toda la tierra. Miles de personas murieron en ese diluvio. A veces contamos esa historia en la escuelita dominical, ¿verdad? Y qué bonita historia, ¿verdad? El barquito, el arca de Noé y los animalitos, pero esa no es una historia para niños. Es una historia donde murieron miles de personas porque desobedecieron a Dios, porque quisieron vivir de acuerdo a sus propios deseos y sus propios propósitos malvados, y cada idea, cada pensamiento en el corazón de esas personas iba dirigido al mal. Pero Dios tuvo misericordia de los seres humanos y salvó a un hombre que halló gracia delante de él, que se llamaba Noé. Y este hombre Noé tenía 3 hijos. ¿Quién se acuerda cómo se llamaban los hijos de Noé? Muy bien, es el examen, ¿verdad? Ayer les decía, ya no sabemos las historias de la Biblia. Entonces es el examen. Entonces, salvó a Noé, a sus 3 hijos, ¿y a quién más? A sus esposas de sus hijos. Y también la de Noé, ¿verdad? No tuviera tanta suerte. No es cierto. No se crean, ¿verdad? También a las esposas de Noé y de sus 3 hijos los salvó. Después de poco más de un año, entre el diluvio y entre que el agua estaba hasta arriba, ¿sí?, cubriendo las montañas, y entre que el arca
finalmente descendió y tocó tierra y se empezó a secar la tierra, salieron Noé, sus 3 hijos y sus esposas, ¿verdad? De cada uno. Entonces Dios les dio un mandato. Les dijo, multiplíquense, fructifiquen, llenen la tierra y administrenla. Yo voy a poner la señal de mi pacto en el cielo, de que nunca más voy a destruir la tierra con un diluvio. Y entonces apareció un arco iris en el cielo, ¿verdad? La señal del pacto de Dios con la humanidad, esa señal de la fidelidad de Dios. Órale, están en todo acá. ¿Qué están viendo? La señal de la fidelidad de Dios para la humanidad. ¿Okay? Entonces, Noé y sus hijos tuvieron hijos e hijos y llegaron a la 3ª generación. Nació un hombre llamado Nimrod. Y en esa generación también tuvieron hijos. Se calcula que para ese entonces pudo haber habido entre 1000 y 7000 personas en la tierra. Algo así entre un Aguatitla y un Irapuato, Guanajuato, más o menos. ¿Sí? Entonces, muchas personas. ¿Sí? Pero no tantos como ahora. Y en ese tiempo, la gente en toda la tierra hablaba un solo idioma y tenían las mismas palabras. Entonces viajaron al oriente, llegaron a una llanura, ¿verdad? A una planicie que se llamaba Sinar. Y la vieron bonita, se quedaron a vivir ahí. Y entonces Nimrod, con algunos compas de él, con algunos amigos, dijeron, vamos a coser ladrillos. Hagamos ladrillos, los cosemos al fuego, ¿verdad? Y lo usamos para construir. Y entonces empezaron a usar ladrillos en vez de piedras, porque antes construían con piedras. Y empezaron a usar asfalto o brea en lugar de adobe o de lodo, ¿verdad? De la mezcla para hacer sus edificaciones. Y dijeron, somos bien inteligentes. Somos muy inteligentes. ¿Por qué no construimos una torre? Una torre y una ciudad. Una torre que llegue hasta el cielo y nos hacemos famosos y entonces, si nos riegan por la tierra, vamos a saber cómo regresar. ¿Verdad? Y así lo hicieron. Empezaron a construir la torre. Esa torre que iba a llegar al cielo. Entonces el Señor, ¿verdad? Yahweh o Jehová, se preguntó, pues, ¿qué están haciendo estos muchachos, verdad? Y bajó a ver qué estaban haciendo. Y vio que estaban construyendo la ciudad y vio que estaban construyendo la torre y dijo, ahorita estas personas son un solo pueblo y hablan una sola lengua. Y esto es solo el principio de sus obras. Si lo consiguen, van a lograr todo lo que se han propuesto en su corazón. Así que mejor vamos a confundir la lengua. Vamos a confundir su idioma para que no se entiendan entre ellos y dejen de construir la ciudad y sean esparcidos por toda la tierra. Y Dios así lo hizo. Él confundió las lenguas, empezaron a hablar unos un idioma, a hablar otros otro idioma, no se entendían, no se podían poner de acuerdo, se juntaron, ¿verdad? Yo no sé si han jugado, yo me acuerdo de un juego que nos ponían en el kinder, que te decían, tú vas a ser perro, y tú vas a ser gato, y tú vas a ser pollo, y tú vas a ser vaca, y así, y nos dividían en parejas, pero unos de un lado y otros del otro, y luego tenías que encontrarte en medio. ¿Han jugado eso? Si no, ahorita lo jugamos, es bien divertido.
Y ahí están todos, ¡guau, guau, 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 piu, 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 piu! Y ahí están. Y tienen que encontrarse entre todo el ruidajo ahí que se hace, tienen que encontrar a su pareja, el perro al otro perro del otro lado y la vaca del otro lado. Está bien divertido. ¿Sí? Pues así estaban estas personas en la Torre de Babel encontrando su pareja, a ver quién hablaba el mismo idioma, y se empezaron a poner de acuerdo, y así fueron esparcidos por toda la tierra. Esa es la historia del primer Wirra. Esa es la historia del primer náhuatl. Esa es la historia del primer Pima, del primer Rarámuri, del primer Xiyui, del primer Otomí, del primer mexicanero. Ahí estábamos. Ahí estábamos. El idioma es algo divino. Dice la Biblia que cuando Dios creó a Adán, Él lo formó del polvo de la tierra, le sopló aliento de vida en la nariz, ¿verdad? Y entonces hizo un alma viviente. Y entonces, después hizo, ¿verdad?, los animales. Ahí hay un debate si fue antes o después, ¿verdad? En Génesis 1 fueron antes, Génesis 2 dice que después. Yo digo que los dos están bien. El hebreo es muy rico. Entonces, el punto es que cuando Dios crea a Adán, no lo creó como un bebecito, ni lo creó como un hombre, como nos han enseñado en la escuela. Yo soy médico, ya llevo muchos años estudiando muchas cosas y nos enseñan que el hombre surgió, ¿verdad? Y luego yo me veo en el espejo y digo, a lo mejor sí, mira. Mis hijos le preguntaron a su mamá, oye, ¿que venimos del chango? Y mi esposa dijo, pues de mi lado no, de tu papá no sé. Y entonces nos han enseñado mucho esas cosas, ¿verdad? Muchas cosas que no son la verdad. La Biblia enseña claramente que cuando Dios creó a Adán, Él ya podía hablar. ¿Cuál es la prueba? Que el primer trabajo de Adán, ¿cuál fue? Ponerle nombre a los animales. Él tenía la capacidad de hacer algo que hoy en la ciencia llamamos taxonomía. ¿Habían escuchado esa palabra? Taxonomía. Y ahí no es la ciencia que estudia los Ubers y el Didi y los taxis. Es la ciencia que se dedica a clasificar y a nombrar a los seres vivos. Es tremendo. Adán ya tenía esa capacidad. El idioma, los lenguajes son algo divino. El idioma que hablaba Adán, muy buena pregunta. Allá vamos. ¿Qué idioma hablaba Adán? Ahorita vamos a platicar, ¿verdad? Entonces, después vemos algo increíble. Dios le lleva, Adán no solo le puede poner nombre a los animales. Fíjense qué pasa. Que le lleva Dios los animales a Adán y no se haya ayuda idónea para él, ¿verdad? Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Hagamos la ayuda idónea, le lleva a los animales, le pone los nombres. Adán dice, no, pues no, como que de aquí no. Entonces Dios lo pone a dormir, la primera anestesia de la historia. Sí, fíjense. Y las anestesias modernas apenas a principios de 1900 y con un buen chupe. Póngase a dormir, órale, ¿verdad? Apenas, y en la Biblia ya estaba ahí la primera anestesia, lo durmió, le quitó una costilla, le hace una mujer, y Adán, con el idioma que tenía, hace un poema, ¿sí? Dice, ¡ay, mamacita!
Es así, no, no dice así, ¿verdad? Dice, se sorprende, ¿verdad? Dice, wow, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. La llamaré varona, porque del varón fue sacada. ¿Verdad? Esa expresión de amor, esa expresión de emoción, ¿sí? Solo es capaz, solo es posible con un idioma avanzado, con una capacidad de lenguaje tremenda, expresar emociones. Ahorita, ¿verdad? Tú le preguntas a Siri, cuéntame un chiste, ¿verdad? Sí, no sé cuántos tienen iPhone. Ya, mire, qué padre que el evangelio falta llevar a las naciones, pero celulares todos tenemos, ¿verdad? Ya todos tienen iPhone y celular y todo eso. Y le preguntas a Siri o al Google o eso, cuéntame un chiste. Y te cuenta, ¿qué le dijo el 1 al 0, el 10 al 1? Ah, no, es al revés, ya lo maté. Perdón, pero cuenta un chiste, ¿verdad? Y así, ¿qué le dijo esto? Y no pueden expresar emoción. ¿Por qué? Porque el lenguaje de parte de Dios es una expresión divina, que puede expresar emociones, puede expresar pensamientos, ideas, es algo tremendo. Y entonces nos vamos más adelante a la Torre de Babel. Y podemos leer esta historia que les conté hace ratito, o escucharla como la escucharon hace ratito, ¿verdad? Esa historia en donde las personas ya tenían un idioma, ¿sí? ¿Qué idioma era? Bueno, muchas personas piensan que era hebreo. Era náhuatl. Muy bien, hermano Mario. Me lo estaba guardando el hermano Mario. Era náhuatl, dice el hermano Mario. Bueno, dije muchas, no todas. El hermano Mario piensa que náhuatl. Muchas personas piensan que era hebreo. Yo no sé si puedo estar de acuerdo con eso. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Y hablaban una sola lengua, ¿sí? Y cuando ellos empiezan a juntarse, ¿verdad? Fíjense bien, esto es muy interesante. Vamos a estudiar este pasaje porque es tremendo, es muy poderoso. Tenemos que entender estos pasajes de Génesis para entender muchas cosas de nuestra historia como pueblo de Dios y entender muchas cosas de la Biblia. Dios destruyó a la humanidad, excepto a Noé y a su familia, porque ellos quisieron hacer lo que se les pegó la gana. Sus corazones siempre iban dirigidos al mal. Sus deseos, sus sueños, sus anhelos iban dirigidos al mal. Y entonces ahora que otra vez son un solo pueblo y tienen un solo idioma, se juntan y dicen, vamos a hacernos famosos, vamos a hacer una ciudad, vamos a levantar una torre, por si fuéramos esparcidos por la tierra, podamos volver. ¿Se acuerdan qué le dijo Dios a Noé y a sus hijos cuando bajaron del arca? Multiplíquense y llenen la tierra. Y estos hombres lo que están diciendo es, no, yo no voy a llenar la tierra. Yo quiero quedarme aquí, todos juntitos. Es más, ni confiamos que Dios no vaya a destruir otra vez la tierra, por eso vamos a construir una torre impermeable con asfalto y con rocas, porque a lo mejor otra vez pasa algo como lo que pasó en el diluvio, mejor vamos a hacer esta torre. Muchas veces pensamos que la Torre de Babel, o el pecado de la Torre de Babel, era, pues quieren llegar al cielo. Tiene mucho que ver, ¿verdad? La llanura de Sinar era un lugar, todavía existe, ¿verdad? Ahí en el país de Irak, libre de estorbos visuales. Entonces, muy probablemente estas personas querían estudiar las estrellas. Querían ver las estrellas. Esa Torre de Babel era un sigurat, era un edificio, un observatorio, donde los cielos que cuentan la gloria de Dios iban a convertirse en señales de adivinación, en señales de agorería, de brujería, ¿sí? Que no le agradan a Dios.
Pero no solo eso, era una franca rebelión contra la voluntad de Dios de llenar la tierra, de esparcirse. Ellos querían, ¿qué pasa, verdad? Un terremoto, un incendio, una guerra o algo así. ¡Vámonos! ¡Córranle a los bosques, a las montañas! Ah, ya pasó el peligro. ¿Y ahora cómo regresamos? Ah, ahí está la torre. Vamos para allá. Ese era el propósito principal de la torre. Poder servir de un punto de guía para que no fueran esparcidas estas personas y siguieran con sus propósitos. Ahora, ¿Dios es malo porque le prohibió esto a las personas? Si leemos con cuidado la Biblia, ellos ya habían determinado cosas en su corazón. ¿Sí? Dice Dios, ¿verdad? Detengámoslo porque lo que se han propuesto en su corazón, lo van a hacer. ¿Qué aprendemos de la historia del diluvio? ¿Qué sale del corazón caído del hombre? ¿Qué sale del corazón caído del hombre? Malos pensamientos, ¿verdad? ¿Qué más? ¿No aprendimos nada del diluvio? No querían hacer la voluntad de Dios y su corazón, ¿verdad? Rebeldía, maldad, todos los designios de su corazón, dice ahí en la historia del diluvio, estaban dirigidos hacia el mal. ¿Sí? Qué noble, ¿verdad? No, estar todos unidos, una unidad mundial, qué bonito, ¿verdad? Todos en paz, todos en armonía. ¿Sabes qué? El problema es que el hombre sin Dios no puede hacer nada bueno. El hombre sin Dios, tarde o temprano, va a dirigir sus pasos hacia el mal. Tarde o temprano. Entonces mucha gente cuestiona a Dios, ¿verdad? ¿Por qué les confundió? Pues ¿qué de malo tenía que llegaran al cielo? ¿Qué de malo tenía que estuvieran todos juntos? Pues tenía de malo que ese designio, ese sueño, ese pensamiento iba a terminar en maldad. La muestra que Dios les había dado un mandato muy claro y abiertamente se estaban rebelando contra ese mandato de llenar la tierra. Hoy vemos muchos esfuerzos de gobiernos en el mundo tratando de unir a toda la humanidad. ¿Sí? Una misma moneda, una misma religión, un mismo gobierno. Pero ¿qué creen? Muchos países han intentado esto y terminan peleados. Tratan de unirse por una moneda, por un sistema económico, tratan de unirse por alguna región y algún producto nacional o algunas cosas ahí de comercio, tratan de unirse por trasfondos culturales históricos, tratan de unirse por muchas razones y terminan peleados. ¿Por qué? Porque Dios no está en medio de esa asociación. Dios no está en medio de esa relación. Sí. Entonces, ¿a dónde iba esto de la Torre de Babel si Dios no lo detenía? Al desastre. Porque era una abierta rebelión de parte de Dios. Y entonces, Dios dice, voy a mandar una bola de fuego que destruye. Yo les dije que ya no iba a mandar lluvia, pero fuego no dije nada, así que ¡pum! Fuego, ¿verdad? Para que se mueran todos otra vez. ¿No dijo Dios así? No, dijo, voy a mandar una enfermedad, una peste horrible, que todos se contagien y se mueran y ya no construyan la Torre de Babel. ¿Así dijo Dios? No. Envía a su hijo.
¿Qué dijo Dios? Confundamos la lengua. Dios es muy inteligente. Es tremendamente inteligente. En vez... Sí, se adelantó mucho, Pastor Mario. Pero siempre hay que tener la mente en Cristo. En vez de destruir a estas personas, Él les dio un regalo. Les dio una muestra de su gracia. Y confundió la lengua. Y al mismo tiempo que les muestra su misericordia, cumple su propósito de que ellos llenaran la tierra. ¿Se dan cuenta? Sí. Les perdona, les muestra su misericordia y logra que estos cabezones, necios, testarudos, desobedientes, rebeldes, vayan y llenen la tierra. Impresionante. Solo Dios puede hacer eso. Tu idioma, hermano, tu idioma es un regalo de Dios. Tu lengua es un regalo de Dios. Es una muestra de la misericordia de Dios sobre la humanidad. Tu idioma es algo divino. ¿Qué idioma hablaban antes de Babel? Ahí les va. Yo creo que antes de Babel hablaban no hebreo, no español, no shiyui. Hablaban un idioma que podía describir las cosas y podía describir a Dios de una manera totalmente completa, sin dudas, sin imprecisiones, sin lugar a malos entendidos. ¿Sí? Ellos se podían entender perfectamente bien con unas cuantas palabras, porque este idioma era extremadamente complejo y completo. Y entonces Dios, esta es solo mi teoría, esto no viene en la Biblia, esta es mi teoría. Y entonces Dios, cuando confunde las lenguas, creo que más bien como que repartió de ese idioma tan rico, de ese idioma tan extenso, tan preciso, le repartió a la gente como pedacitos de ese idioma, aspectos de ese lenguaje. Y entonces, ¿por qué pienso esto? Porque tú puedes escuchar idiomas como el español, que son bien fluidos, bien bonitos, ¿verdad? Románticos. Y luego escuchas idiomas como el inglés, práctico, rápido, ágil, ¿verdad? Para negocios, todo. Escuchas idiomas como el alemán, súper preciso, técnico, para armar hasta se me salió el R. Para armar una máquina, un aparato, ¿verdad? Ellos son geniales construyendo carros y aparatos y tecnologías. Y creo que tiene que ver con su idioma, que es súper preciso. El náhuatl también muy descriptivo. Todas las cosas en el náhuatl tienen su descripción, ¿verdad? ¿Cómo se dice avión en náhuatl? Tepostotot, ¿verdad? Pájaro de hierro. Y entonces para todo encuentran una palabra en náhuatl, ¿verdad? Bien descriptivo, todo muy bonito, ¿verdad? Y así, ¿verdad? No conozco a profundidad más de sus idiomas, pero estoy seguro que cada uno de ustedes, de cada idioma, ve un frijol de manera diferente, de una perspectiva diferente, y por eso el nombre del frijol en su idioma. ¿Sí? Por ejemplo, en náhuatl, bueno, en maíz, ¿verdad? Maíz significa lo que da vida. Eso es lo que significa maíz. Me pregunto qué significa en náhuatl. ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Sinte. Sintic. ¿Y tienen idea de qué origen tiene, qué significa, qué quiere decir? La vida del hombre. Eso significa Sintic. De ahí vive, ¿verdad? Entonces ponemos como que cada idioma tiene una perspectiva diferente de la realidad,
y puede describirlo de maneras diferentes. Así que, ¿qué va a pasar el día que nos reunamos delante del trono en la gloria de Dios y le alabemos cada uno en nuestro idioma y le alabemos cada uno desde nuestra perspectiva, le alabemos cada uno con las palabras que Él nos dio para alabarle y estemos ahí de miles de tribus, lenguas y naciones delante del trono alabando a Dios? ¿Qué va a pasar en ese momento? Él va a recibir su alabanza completa. Él va a recibir y va a ser descrito y va a ser glorificado y va a ser alabado de todas las maneras posibles, de una manera completa. Esta es mi teoría, ¿verdad? Que yo cuando digo, gloria a Dios, Padre, te alabo, eres magnífico, eres maravilloso, solo estoy diciendo una pequeña parte de lo que puedo decir de Él en español. Y cuando un francés alaba a Dios, ¿verdad? Y le habla en francés y le dice en francés cuán grande es y cuán maravilloso es, solo está diciendo una partecita de las maravillas de Dios. Y cuando un náhuatl, cuando un huirra, cuando un tarahumara, cuando un alaba a Dios en su idioma, solo está abarcando una parte de la grandeza de Dios. Y cuando nos reunamos en el trono y empecemos a alabarlo todos juntos, ahí sí, Él va a recibir su alabanza completa. Ahí sí, Él va a ser glorificado de una manera plena, en todos los idiomas del mundo, en todas las lenguas, de todas las maneras, de todas las perspectivas posibles, vamos a poder describirlo como es Él. ¿Cuántos anhelan esto? Amén. Hermanos, sus idiomas son un regalo de Dios. No dejen de usar sus idiomas. Oren en sus idiomas. Prediquen en sus idiomas. Preséntense con orgullo delante de Dios hablando sus idiomas porque Él los creó. Él se los dio. Háblenle a sus hijos en sus idiomas. Que ellos aprendan. Si ya saben español, qué padre, qué bueno. Pero que también glorifiquen a Dios en el idioma de su corazón. Sí. Y un día juntos vamos a glorificar al Padre como Él se merece. ¿Amén? Vamos a orar, hermanos. Quisiera hacer un ejercicio, si me lo permiten. Quiero un voluntario local. Náhuatl. ¿Un voluntario náhuatl? Ay, escúchale. Eso. Ay, primero di qué vas a hacer, ¿verdad? Así, pues, ¿qué vas a hacer? No, ustedes confíen en mí, no se preocupen. Nada más cierra los ojos y abre la boca. Ah, no. Un voluntario Pima. Chimotlalo. Manisc. Hurry up. Ah, eso, pásenle. Un huirra, un rarámuri, un xiyuy, ¿quién más? Ayúdenme. Zapoteco, otomí. Van a orar en sus idiomas. Van a glorificar a Dios en sus idiomas. Un canadiense o americano, sí, está bien. Alguien que hable inglés nativamente. ¿Quién más? Eso. ¿Quién me falta? Tzotzil, Purépecha. Eso. Todos al mismo tiempo vamos a orar en nuestro idioma materno. ¿Sale? Oren como si estuvieran delante del trono. Pero acá también. Nosotros también. ¿Allá también qué? Ah, bueno, sí, también allá todos bien. Bueno.
Dios en la chinga si caruna, udie taya gira shishe isana nevenda ka. No avila si caruyu udila para Dios kundaya gira shishe Señor upalargo le gupa cada toque de cabizánula nevenda no Señor. Diga Dios le diga si caru. Linga zaparulano, linga udinulano, fuerza Señor, lisio gatobe, nuno dani, chila yuni, araganda gaparulano, de chineulano, necesitando, unazinano Señor, irachi, upalano, chove, porque linga, skijilo, ne liga, najiulano, ne liga, sanda, gaparulano, irachi, ji, Señor, linga udiulano, vidas ninola, nerudiu, nire, iraji, sicarunga, palabras del Señor, caca murmaya, iraji, isaga ni murari, iraji, Señor, upachahuelanula, negudi, chahuelanula, negunulano, endanazakastino, ganganganina, talela, najinulano, y gracias, Señor, porque diga la ropa, el uno está le obra, la yudi, el luciana, iraje, iniguara, Señor, gracias. Se cagali, José, Carule, Gastilla, los Garune, Najila, Carun, Nunari. Dios quise pelacula, Dios kundaya, cada toque de la Amén. Amén.